Bienvenidos a este noveno episodio de Detalles. En esta ocasión les quiero hablar sobre TypeScript. Haciendo un pequeño paréntesis y antes de comenzar el tema y de empezarlo a desarrollar, quiero darles gracias a las personas que han hecho posible llegar a ustedes hoy, que son Rodrigo, Yomar, Félix, Ronald, César. Gracias a todos ustedes por ser patrocinadores directos de este podcast de Detalles. Una vez dicho eso, vamos a entrar en materia. Haciendo un pequeño paréntesis, antes de hacer eso, antes de empezar a hablar, pequeño paréntesis, mi opinión está inclinada a optar porque nosotros escribamos TypeScript en lugar de JavaScript. ¿Okay? Mi opinión está parcializada, es lo que quiero decir. Tomen mis palabras como una persona que hasta donde sea posible, en lugar de escribir JavaScript, va a preferir escribir TypeScript. ¿Okay? También voy a hablar sobre los puntos negativos de TypeScript, pero principalmente yo voy a estar apoyando trabajar con TypeScript hasta donde sea posible. Ahora voy a seguir la misma mecánica que he hecho en otros episodios. Yo tomé varios sitios web en los cuales simplemente resalté los puntos que quiero decir. Sigo cierto alineamiento y vamos a tocar dos sitios web. Ya vamos a hablar un poco más en detalle en cada uno de ellos y cómo están desenvolviendo el tema de TypeScript. Pero principalmente quiero darles a ustedes las ideas que ellos plantean más mis opiniones al respecto. ¿Okay? No es todo el sitio web lo que les voy a leer. Simplemente les voy a leer ciertos títulos, ciertos puntos y luego agrego mis opiniones personales. En fin, comencemos. Esto que les voy a leer está del sitio marquesferrandez.com y la verdad es que solo son ciertas generalidades que estoy extrayendo de aquí. Pero bueno, comencemos. TypeScript lo define como un superconjunto de JavaScript o un superset de JavaScript con un tipo que se compila a JavaScript puro. La verdad, el término de compilar no es totalmente acertado en la parte de TypeScript, ya que no se compila. Compilar sería tomar tu código y generar algún tipo de binario, algo empaquetado, cosa que no hace TypeScript. El término correspondiente o correcto sería transpilar, es decir, toma tu código que luce de una manera y lo transforma a otro código que luce de otra manera similar, pero más que todo basado en JavaScript o en un JavaScript puro. También TypeScript sigue el patrón de JavaScript, es decir, si tú conoces JavaScript es la misma sintaxis, como pagarte cosillas adicionales. Y también es el lenguaje, no es un lenguaje multiplataforma, sin embargo agrega funcionalidad y sintaxis orientada a objetos como clases, interfaces, entre otras cosas. Aunque si bien es cierto, las clases también están soportadas desde el ECMAScript 6 o el estándar del ECMAScript del 2015, pero agrega más cosas adicionales a esas clases. Y también se parece mucho a cómo lo hace C y Java. El código de TypeScript se guarda en un archivo con una extensión .ts. Y si estás trabajando en React, le ponen esa X como un decorador adicional para que sepas que es un archivo de TypeScript en el cual tienes JSX interno. En pocas palabras, las extensiones de TypeScript son .ts o .tsx si estás trabajando en React. ¿Okay? Aunque esa X en React es opcional. En fin. Y este código se transpila a JavaScript mediante lo que se conoce como el TypeScript Compiler, es decir, el TSC, que ya viene incluido en TypeScript. Ahora, un poco sobre la historia de TypeScript. TypeScript fue un lenguaje de programación o es un lenguaje de programación relativamente nuevo que fue lanzado al público en octubre del 2012. La versión 0.8 por ahí fue lanzada al público en el 2012. No quiere decir que desde entonces no se actualiza, no, todo lo contrario, año tras año recibe fuertes actualizaciones que lo van haciendo cada vez un lenguaje de programación más robusto. Fue el resultado, o TypeScript fue el resultado de 2 años de desarrollo en la parte de Microsoft con un equipo que incluyó a Anders Hejlsberg, que fue el arquitecto de C o el arquitecto principal de C, así como el creador de Delphi y Turbo Pascal, que también trabajaron directamente en el proyecto de TypeScript. Ahora, hablemos un poco de los beneficios rápidamente de TypeScript, luego entraré más a detalle en ellos, pero hablemos algo superficial, que imagino que cualquier persona que ya ha trabajado en una aplicación de mediana a gran escala, bueno, también incluye ciertas aplicaciones pequeñas, pero usualmente se ve más en mediana y gran escala, que cuando ustedes están trabajando todo en JavaScript, ustedes van a haber deseado haber tenido un tipado estricto en muchos lugares.
¿Por qué? Porque cuando ustedes ejecutan la aplicación y ustedes estaban esperando que les regresara algún resultado, pero no pasaba, entonces regresaban a la depuración, se ponían a ir paso por paso, o ponían console logs, o no sé, ustedes se tratan de depurar su aplicación con las herramientas que tienen a la mano, pero no logran identificar por qué no funciona como ustedes esperan. Y muchas veces es alguna ridiculez, se nos olvidó poner algún símbolo de igual, o estamos haciendo una asignación en lugar de una comparación, o queremos evaluar alguna equidad y estamos simplemente evaluando los valores. Entonces hay muchas cosas que JavaScript deja hacer que en teoría no debería de ser permitido, pero igual JavaScript te deja y te tolera muchas cosas. Ahora, el uso de TypeScript ha sido muy soportado para hacer tu código más conciso, robusto y sin perder la agilidad y las ventajas que JavaScript tiene, entre comillas. Porque una de las ventajas que tiene JavaScript es que aguanta con todo lo que tú quieras decirle. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden inclusive cambiar valores de constantes. Ustedes, bueno, aunque suena raro, pero por ejemplo, ustedes tienen un objeto en el cual ese objeto tiene ciertas propiedades y ese objeto es una constante, sus propiedades las pueden cambiar a pesar de que sean definidas como una constante. Entonces, hace muchas cosas rarísimas JavaScript, que este punto no es del todo cierto en la parte de TypeScript, aunque TypeScript realmente sí te da todas las ventajas de JavaScript en cuanto a su dinamismo. Porque si ustedes lo quieren recuperar, simplemente le ponen este objeto de tipo N y ustedes hacen lo que quieran con él, igual que en JavaScript. Pero no es la idea. No es la idea que nosotros tengamos esa mutación tan exagerada que nos permite hacer JavaScript en TypeScript. En fin, dado de que es un lenguaje con tipo, estamos hablando de TypeScript obviamente, las características importantes como el autocompletado están disponibles de entrada cuando ustedes empiezan a trabajar en TypeScript en su editor de código. También van a tener un código más claro, más fácil de leer, entre comillas, porque más fácil de leer es algo que con la práctica se logra comprender mejor. Pero en teoría sí es más fácil de leer después y también tiene una predicción de errores esperada. Es decir, ustedes escriben el código y el mismo editor les va a decir, esto que ustedes están escribiendo acá no es lo que tú me estás diciendo que esto se puede hacer. Entonces se ahorran muchos dolores de cabeza que posiblemente les hubiera tomado muchos minutos, días o inclusive hasta meses tratar de resolver ese inconveniente. Ahora, ciertos puntos fuertes que tiene TypeScript según esta página de marquezfernandez.com. Primeramente, es muy similar TypeScript a JavaScript y esto concuerdo, es muy similar, ya que todo el código o la mayor parte del código de JavaScript es tolerable o es el mismo código de TypeScript, pero TypeScript le agrega ciertas cositas adicionales. Esas cositas las voy a hablar un poco más en detalle en unos momentos. Pero otra cosa o un punto fuerte que también tiene TypeScript es que miles de librerías que fueron escritas propiamente en JavaScript tienen archivos de definición de TypeScript. Esos archivos de definición son vistos con la extensión .d.ts. Eso significa que es un archivo de definición de TypeScript, el cual no es que le agrega los tipados y todo eso al propio archivo, sino que es como un diccionario que le dice a TypeScript cómo funcionan las funciones, valga la redundancia, cómo trabajan los métodos, qué argumentos son los que son permitidos en las funciones, qué información es la que está expuesta, en fin. Es básicamente un archivo que le dice a TypeScript cómo funcionan esas librerías. Y hay miles de archivos de definición de TypeScript. No están todos, es decir, puede ser que tú vayas a la página de NPM y agarres un paquete que no tenga archivo de definición. Es muy raro, pero está la probabilidad de que se encuentren paquetes que no tienen archivos de definición o que no están escritos para TypeScript o que no se pueden utilizar en TypeScript propiamente. En el peor de los casos, si ustedes tuvieran uno de estas dependencias en un proyecto de ustedes, lo pueden definir como any, que es el tipo estándar que aguanta con absolutamente todo. Es decir, si ustedes crearan alguna variable en JavaScript le va a poner el tipo any, o sea, sería el tipo any para TypeScript. Es decir, ustedes pueden hacer y deshacer lo que quieran con esa variable, porque es de tipo any, es decir, cualquier tipo. Pero en fin, es muy raro que ustedes se encuentren allá afuera con librerías que no tengan por lo menos los archivos de definición de TypeScript. En fin, TypeScript también te va a permitir a ti poder trabajar con estándares modernos de JavaScript sin preocuparte tanto por la compatibilidad, pero ya voy a entrar en más detalle al respecto.
En fin, estos son los puntos importantes que puedo, sacar de este sitio de Márquez Fernández que habla sobre por qué es bueno trabajar con TypeScript. Pero bueno, voy a pasar a otro donde ya entra un poco más a detalle y aquí es donde quiero dar la mayor parte de mis opiniones. Concuerdo con este sitio web que dice que fue Google quien hizo la explosión de TypeScript y esta explosión nació gracias a Angular. Cuando salió Angular 2 hace muchos años, cuando salió Angular 2 y se trabajaba de manera por defecto o se trabaja de manera por defecto con TypeScript, eso hizo que la curva de aprendizaje de Angular fuera un poco más tediosa porque Angular, al estar utilizando TypeScript de manera obligada, no obligada del todo, pero es altamente recomendado. De hecho, hay que hacer muchas configuraciones si ustedes quieren trabajar Angular en JavaScript, pero la verdad no se lo recomiendo. Pero la idea es que Angular fuera trabajado directamente en TypeScript. Y cuando nació Angular 2, AngularJS era el framework más utilizado. En este caso era una librería la más utilizada para crear este tipo de aplicaciones. Era súper popular. Ahora, el inconveniente que nosotros tenemos acá es que al ver que TypeScript era utilizado por Angular, eso incluía que ustedes tuvieran que aprender tanto el lenguaje de programación, que es TypeScript, junto con Angular, y eso hizo que la curva de aprendizaje de Angular sea más alta. Pero en fin, fue Google quien hizo la explosión de TypeScript. Muchas personas decían, uy, pero ¿para qué vamos a usar TypeScript? Pero qué complicado. Ay, no, yo no quiero ponerle esto. Y poco a poco, TypeScript ha ido creciendo en uso. Ha ido cada vez es más aceptado en la industria. ¿Ok? Pero bueno, hablemos ahora nuevamente y aterricemos en unos términos que sí quiero que manejemos sobre TypeScript. Primeramente, el estándar del ECMAScript 6 o posterior añadió muchas características al clásico estándar del ECMAScript 5, como una sintaxis mucho más clara para la programación orientada a objetos, nuevas funcionalidades, entre otras cosas. Pero también incluyó temas como las promesas, la programación asíncrona, símbolos y muchas cosas más. Aún así, con todas estas adiciones que el ECMAScript 6 incorporó, que ha sido, por decirlo así, el salto más fuerte que ha tenido en JavaScript en mucho tiempo, pero aún así presenta muchas limitantes y dificultades a la hora de trabajar en JavaScript. TypeScript va un paso más allá aún de ese estándar del ECMAScript 6, aunque ya estamos en estándares del ECMAScript del 2019 y por ahí van las cuestiones. Porque ahora cada año están trabajando en nuevos estándares de JavaScript que va añadiendo funcionalidades. Pero en fin, TypeScript va un poco más allá y añade más funcionalidades al estándar, como por ejemplo el tipado fuerte y manejo de módulos. Aunque hay muchas cosas que también se pueden hacer directamente en JavaScript, usualmente para poder tener ciertas similitudes, esto incluye o recaemos en añadir más código de JavaScript únicamente para hacer validaciones de tipado. ¿Ok? En fin. TypeScript es un superconjunto o un superset de JavaScript. Todo el código escrito, entre comillas, escrito en JavaScript es válido para TypeScript. ¿Y por qué digo entre comillas todo eso del código? Porque nuevamente el estándar del ECMAScript va incorporando nuevas funciones año con año. Cada vez se va haciendo JavaScript propiamente más fuerte, más robusto, y TypeScript lo va siguiendo. No es que TypeScript le pone las reglas a JavaScript, no, es al revés. El estándar del ECMAScript, o sea JavaScript, es quien le va imponiendo las cosas que TypeScript debe de hacer. Eventualmente, TypeScript nunca lo va a alcanzar completamente porque al día de mañana salen nuevas cosas en JavaScript, entonces TypeScript da los pasos, pero el equipo de TypeScript está siguiéndolo muy de cerca. Es más, es muy probable que tú nunca tengas que enfrentarte hoy en día a algún problema de compatibilidad, de que hay algo de JavaScript que tú quieres hacer en TypeScript y no lo puedes hacer porque TypeScript no lo soporta. Hoy en día eso es muy raro y son muy contadas las excepciones donde eso puede aplicarse. Pero en fin, la idea es que TypeScript envuelva todo lo que es el estándar de JavaScript y hay unos cachitos que se quedan afuera, pero muy pocas cosas. En fin, la idea es que todo el código de JavaScript sea compatible con TypeScript. Es decir, tú puedes escribir alguna función, puedes declarar tus variables, hacer uso de los objetos, así de literal es que ustedes tomen el archivo de JavaScript y lo reemplacen con el nombre en lugar de .js a un .ts, y eso es todo lo que ustedes van a necesitar para transformarlo en un archivo de TypeScript.
Claro, hay ciertas consideraciones adicionales que ustedes deberían de hacer después de haber hecho esa transformación de la extensión del archivo de JS a A.ts. Porque, por ejemplo, ahí en ese momento TypeScript va a verificar el archivo para asegurarse de que funcione como ustedes esperan o que funcione de la manera que ustedes le han dicho. TypeScript por defecto tiene ciertas reglas como, por ejemplo, bueno, las reglas que están establecidas hoy en día es que todos los argumentos y las variables deben de tener un tipo. Es decir, posiblemente cuando ustedes hagan esa transformación van a tener varios errores porque tienen que especificar el tipo. Claro, esto es algo que está definido en el archivo del, bueno, lo que se conoce como el tsconfig, que es el archivo de configuración de TypeScript, en el cual ustedes le definen las reglas generales para el compilador, entre comillas, de TypeScript. Aunque la verdad sí es un compilador. Así se llama TSC o el TypeScript Compiler, que lo que hace es transpilar, no hace la compilación, hace la transpilación. En fin, estas reglas se pueden moldear para que se ajuste a lo que ustedes necesitan. Usualmente no es recomendado de que ustedes le bajen el nivel de robustez, no, la palabra sería qué tan estricto quieren que sea TypeScript. La verdad es que se pretendería de que sea lo más estricto posible para asegurarse de que podamos escribir un código que sea más fácil de leer y comprender por otros desarrolladores en un futuro. En TypeScript se puede transpilar a cualquier variante de JavaScript o ECMAScript que nosotros deseemos y que esté soportada por TypeScript o por el TypeScript Compiler, el TSC. ¿Por qué esto sonará como una restricción? Pero la verdad no lo es, porque usualmente nosotros vamos a querer que nuestro código sea soportado por ECMAScript 5, que es el estándar universal, por decirlo así, de JavaScript, que todos los navegadores web allá afuera apuntan como mínimo soportar esa versión de JavaScript. Ahora, lo ideal, bueno, hace un pequeño paréntesis adicionalmente, hasta Internet Explorer, que murió hace años, soporta casi en su totalidad el ECMAScript 5. Pero en fin, el estándar del ECMAScript 5 es a lo mínimo que se apunta, pero la verdad hoy en día deberíamos de estar trabajando en navegadores web que soporten perfectamente el estándar del ECMAScript 6. En fin. La idea es que con TypeScript ustedes puedan programar de manera moderna utilizando características, actuales de JavaScript sin preocuparse a qué versión de JavaScript es la que ustedes van a terminar corriendo su aplicación. Le digo por experiencia, yo trabajé muchos años en una institución donde era obligatorio que la aplicación fuera soportada por Internet Explorer 8 o inclusive 7. Y eso era un verdadero dolor de cabeza. Pero muchas cosas se lograron resolver gracias a TypeScript y en su momento pues, desconocía la existencia de Babel, que ya voy a hablar un poco más de eso en unos instantes. Pero TypeScript me ayudó muchísimo a evitarme esos dolores de cabeza, porque al principio, sí era un verdadero problema, pero ya después pues empecé a utilizar TypeScript y la verdad fue pues una revelación en su momento. En fin, hablando sobre Babel, porque más de uno seguro está diciendo, pero eso de que lo traduzca a la versión del estándar de ECMAScript que yo quiero es lo mismo que hace Babel. Y Babel efectivamente es una librería de JavaScript que les va a permitir a ustedes tomar o escribir código moderno de JavaScript y traducirlo al estándar que ustedes deseen. Suena casi igual a TypeScript, ¿no? Pero en efecto tiene esa característica similar, pero hasta ahí. Pero Babel no tiene lo que es la verificación de tipados, no tiene interfaces y tiene todas las limitantes de JavaScript. Solo que te ayuda a traducir tu código moderno de JavaScript a un código que tú quieras de otra versión de JavaScript. Pero TypeScript es mucho más que eso. TypeScript te ofrece tipos, te ofrece herencia, te ofrece tuplas, te ofrece un montón de cosas que ya vamos a hablar en unos instantes. Otra cosa que quiero dejar claro es que TypeScript y Babel son totalmente compatibles entre sí, lo que hace una muy buena combinación. Hablemos un par de comparaciones propias y directas de características de JavaScript contra otras características de TypeScript. Esto les va a dar un panorama también para que los podamos comparar más claramente. En fin, empecemos con una característica. El tipado estático. Aquí se refiere con la parte del tipado estático. Primeramente, si ustedes tienen o definen una variable y ustedes definen esa variable que va a ser un número, que va a ser un objeto, que va a ser un arreglo, ustedes en JavaScript pueden mutarlo
ya sea por accidente o pueden mutarlo porque así ustedes desean, y eso en TypeScript no es permitido. TypeScript tiene un tipado estricto en el cual los va a obligar a ustedes que si ustedes escriben, por ejemplo, que esto va a ser un string o va a ser un número o va a ser un booleano, lo que ustedes van a poder almacenar ahí es un string, un número o un booleano o lo que ustedes definan. Pero JavaScript no tiene nada de eso. Ustedes van a poder mutarlo y transformarlo y hacer lo que ustedes desean con él. Cosa que más de uno se pone a decir, bueno, pero eso es lo que yo quiero hacer. Si ustedes quisieran hacer eso en TypeScript físicamente y manualmente, tienen que decirle a TypeScript, hey, esto se va a poder hacer en un futuro y es permitido de hacer. Pero no entiendan esa transformación como pasarlo de nulo a undefined y luego le establecemos el valor. No es lo mismo. Nos estamos refiriendo de que ustedes tienen un número y luego lo traducen o lo cambian a un booleano. O tienen un string y luego lo cambian a un arreglo. A ese tipo de cambio es a lo que me estoy refiriendo acá. Y en JavaScript no hay una manera de evitar eso. Aguanta con todo. Luego tenemos otra característica que únicamente existe en TypeScript, que son los datos genéricos. Los genéricos es una característica muy poderosa que tiene TypeScript que permite la reutilización, la reutilización de tu código. Basado en este tipo de datos genéricos, ustedes pueden trabajar con una función o algún objeto o, muchas cosas de TypeScript y decirle, ok, dependiendo de cómo lo uses, esa va a ser la información que vas a recibir y trabájalo de ese tipo. Es un poco difícil explicar genéricos en puro audio porque sería bueno o ideal tener alguna gráfica para explicar más sobre lo que son los genéricos. Pero los datos genéricos ayudan muchísimo a que tú puedas hacer funciones flexibles. Solo para darles un ejemplo bastante común de un uso genérico, es si ustedes utilizan Axios o usan alguna librería para hacer peticiones HTTP y le dicen que la respuesta de esa petición HTTP luce de cierta forma. Entonces, al hacer la petición HTTP y ustedes le ponen el dato genérico que va a ser de tipo X o Y, entonces la respuesta es de tipo X y Y. Luego TypeScript va a decir, ok, ya tengo la respuesta luce de esta manera y ustedes pueden trabajar muy fácilmente con eso. Eso es un simple uso de los genéricos, pero va más allá. Luego tenemos otra característica de tipado estructural que no existe en JavaScript. ¿Qué es esto de tipado estructural? Bueno, nos permite crear estructuras en base a interfaces, de modo de que ustedes puedan trabajar con una estructura de datos predefinida y que no se salga de ciertos parámetros. Básicamente estamos hablando de interfaces, pero al mismo tiempo que nos ofrezca flexibilidad para usar unas estructuras equivalentes o que tengan ciertas, o que lo podamos expandir o extender de ciertas o con otras características adicionales. ¿Cuál es la idea o qué es la idea de este tipado estructural? Bueno, nuevamente, imagínense que ustedes están creando algún objeto literal en JavaScript y ese objeto literal tiene que tener cierta apariencia. Es decir, si están creando alguna persona, que obviamente lo ideal sería crearse alguna clase o algo más controlado, pero si ustedes están creando un objeto literal en JavaScript, perfectamente pueden cometer errores de escritura y decir, era nombre, qué sé yo, primer nombre y yo le puse solo nombre, JavaScript lo acepta sin ningún problema. Pero a la hora de estarlo haciendo en TypeScript, ustedes pueden crearse una interfaz para decirle a TypeScript cómo quieren que luzca ese objeto literal. La idea de eso es que al día de mañana, cuando ustedes quieran mandar ese objeto como un argumento o cuando ustedes quieran trabajar con alguna propiedad, ya inclusive el mismo editor de código va a saber qué propiedades tiene ese objeto. En cambio, si ustedes estuvieran haciéndolo propiamente en JavaScript, tienen que confiar en su memoria y en lo que el editor de código les pueda ofrecer basado en la información que tiene, pero no les asegura a ustedes de que efectivamente lo escribieron como ustedes esperaban. Y esto conlleva a que tengan que probar la aplicación para asegurarse de que todo funciona como ustedes esperan. ¿Okay? Luego tenemos otros tipos de datos especiales como las enumeraciones, que si bien es cierto en JavaScript se pueden hacer este tipo de enumeraciones con algún tipo de clase o con algún tipo de funciones, se podría crear algo así. Pero en TypeScript ya nos permite crear enumeraciones de manera robusta y semánticamente más leíbles o más legibles.
En JavaScript no es que no se puedan hacer, solo que requiere un poco más de trabajo. Luego tenemos las tuplas, que las tuplas básicamente son pares de valores, podríamos decirlo así, que sí se puede lograr en JavaScript con arreglos, pero las tuplas son soportadas directamente en TypeScript sin ninguna configuración adicional. Luego tenemos la modularización. Claro, la modularización es soportada también en el estándar del ECMAScript 6, pero nuevamente, si ustedes están apuntando a un estándar del ECMAScript 5, van a tener que reescribir mucho código o bien van a tener que rehacer su aplicación. Si ustedes lo estuvieran haciendo en TypeScript, entonces TypeScript se encarga de, bueno, obviamente soporta eso de manera directa, pero se va a encargar de traducirlo al estándar que ustedes necesiten sin tener que hacer una modificación en su línea de código. Luego tenemos la característica de una programación orientada a objetos. Claro, en el ECMAScript 6 y superiores ya es soportada hasta cierta manera. Y en el estándar del ECMAScript 5, que a estas alturas ya de verdad no deberíamos de estar trabajando nadie en ese estándar, pero comprendo porque hay muchos requerimientos de que debe de ser en ECMAScript 5. Pero si ustedes están trabajando en el ECMAScript 5, tienen que hacer todo basado en prototipos, que es un poco bizarro a estas alturas, porque la programación orientada a objetos es un estándar desde hace muchos años. Ahora tenemos otra característica que es única de TypeScript, que no existe un equivalente directo en JavaScript. Bueno, entre comillas, no es que no exista, pero hay que ejecutar mucho código para hacer algo similar a un decorador. Si bien es cierto, la mayoría de nosotros no necesita un decorador, o sea, no va a necesitar crear un decorador personalizado para hacer cierta funcionalidad, pero estos decoradores han permitido la explosión de frameworks, así como Angular, así como Nest, entre otros, que utilizan los decoradores para que todo lo que ustedes escriban sea algo muy similar. Por ejemplo, en Angular, si ustedes tienen un servicio, si ustedes tienen una directiva, si ustedes tienen algún componente o cualquier cosa, todo en Angular es igual. Todo es una clase, todo funciona igual. Lo único que cambia es el decorador. El decorador no es más que una función que se podría ver que expande o añade características o un comportamiento a otro objeto. Ese otro objeto puede ser una clase, puede ser una propiedad, puede ser una variable, puede ser lo que sea. Pero esta parte de los decoradores ayuda a que el código, por ejemplo, de estas tecnologías como Nest y Angular, que puedan tener un código muy fácil de leer y semánticamente pues es bien agradable a la vista después de que uno sabe que es un decorador. En fin, no hay una contraparte directa en JavaScript, por lo cual si ustedes quisieran añadirle esa funcionalidad, tendrían que añadir mucho código a la definición de cada una de sus clases, propiedades y objetos. Luego tenemos otro punto fuerte, ya saliendo de los principales beneficios de TypeScript, que hay uno, tal vez el más útil de todos, es que tiene una gran cantidad de herramientas de desarrollo. Por ejemplo, cuando ustedes están trabajando en TypeScript y, bueno, TypeScript en Visual Studio Code, por ejemplo, o en el editor de código que ustedes utilicen o el IDE de desarrollo que ustedes, bueno, en el cual ustedes estén trabajando, automáticamente esto monta lo que se conoce como un TS server, el cual este servidor ayuda a la lectura de su código y la detección temprana de errores. Sin contar que también les da a ustedes algo muy popular, que es una ayuda contextual a la hora de escritura, mejor conocida como el IntelliSense. Es decir, que les vaya dando todas las sugerencias conforme ustedes van escribiendo. Y esto es para mí una de las principales maravillas que tiene TypeScript, la detección temprana de errores y un IntelliSense correcto. No hay nada más satisfactorio, les voy a decir así de una, experiencia personal, no hay nada más satisfactorio que ustedes puedan mapear cómo luce una respuesta HTTP y que tengan toda la información cómo es que luce esa respuesta HTTP. Es decir, ustedes se van a un endpoint y ese endpoint le regresa un objeto de cierta estructura, ustedes la mapean, simplemente le ponen una interfaz en el peor de los casos y listo, ya TypeScript sabe cómo luce la respuesta con casi cero estrés a la hora de implementarla. En cambio, si ustedes lo hicieran directamente en JavaScript, van a tener que estar imprimiendo en consola, van a tener que usar herramientas de desarrollo, van a tener que acordarse cómo es que luce el objeto para que a la hora de escribirlo a la hora de consumir esta data que viene del endpoint, entonces van a tener que ustedes estar haciendo ese juego de, ok, voy a ver qué era lo que regresaba, cómo está escrito y cualquier otra cosa. Y un punto totalmente en contra de JavaScript
es que si al día de mañana, estas cosas pasan, pero si al día de mañana el API que ustedes estaban consumiendo cambió por lo más mínimo, imagínense que fuera que recibieron el nombre ahora capitalizado o pasó de ser de lowercase a snake case o pasó de lowercase a camel case o cualquier cosa, por más mínimo que sea la respuesta, va a ser un verdadero dolor de cabeza que ustedes logren identificar cada uno de los lugares donde ustedes estaban consumiendo esa propiedad o ese objeto. Claro, aquí ya vienen estructuras y arquitecturas de desarrollo que pueden ayudarles a ustedes a mitigar este impacto, pero no es el punto. Si ustedes se dan cuenta de que eso cambia y ustedes tenían eso tipado con alguna interfaz, alguna clase, ustedes simplemente cambian esa interfaz o esa clase y TypeScript se va a encargar de decirles a ustedes en todos los lugares donde tienen que hacer modificaciones en su código. Si ustedes no lo hicieran y no estuvieran trabajando en TypeScript, entonces hacer eso va a ser cuestión de qué tan buenos sean ustedes encontrando las referencias de la misma. Claro, hay editores de código que les permiten reemplazar en todas las incidencias o donde sea que se utilice, pero no es tan sencillo porque, recuerden, TypeScript sabe, por ser un lenguaje de tipado estricto, sabe en todos los lugares donde se ha utilizado esa definición. En JavaScript no es lo mismo que un simple replace, ¿ok? O un simple reemplazo de caracteres. En fin, en JavaScript se puede conseguir cosas similares, sí, algunas cosas similares, sí, pero esto implica documentar absolutamente todo. Se puede utilizar el JS-Doc para hacer la documentación y también se puede hacer código para validar los tipos. Es decir, no es que JavaScript no pueda decir, bueno, esto debe de ser un número. Ustedes pueden validar esos tipos de datos. Por ejemplo, si es un tipo de o si es una instancia de, también pueden verificar eso. Pero ya incluye o caemos en adicionar código que va a impactar el peso o el bundle size de nuestra aplicación al final. Resumamos las ventajas de trabajar con TypeScript y luego pasamos a las desventajas de TypeScript porque no todo es color de rosa. En fin, puntualmente, ¿cuáles son las ventajas de TypeScript? Bueno, primero, es fácil de aprender, aunque esto también puede ser considerado una desventaja porque para aprender TypeScript tienes que saber JavaScript, pero si tú sabes JavaScript, aprender TypeScript es muy fácil. Entonces, aprender TypeScript es sencillo. Y aunque, si bien es cierto, depende de JavaScript, muchas veces aprender TypeScript de manera inicial ayuda bastante. Si tú vienes de lenguajes como C o Java, eso se hace muy natural, es lo que quiero decir. Ahora, convierte a JavaScript en un lenguaje adulto o más maduro. Esto hace que JavaScript, entre comillas, pero vamos a decirle TypeScript, lo hace muy similar a Java, C# y otros lenguajes de tipado estricto. De hecho, puedes empezar poco a poco escribiendo tu JavaScript y luego, paulatinamente, empezar a mezclarlo con TypeScript. Igual, recuerden que todo el código de JavaScript es compatible con TypeScript, o la mayor parte de él. También nos permite desarrollar sin preocuparnos por el soporte de ciertas características. Nuevamente, si ustedes están trabajando en TypeScript, muy fácilmente van a poder compilar, entre comillas, o transpilar, sería el término correcto, nuestro código a el estándar de JavaScript que queremos. Luego tiene una mucho mejor ayuda contextual. Mientras tú escribes el código, ya que es más rica la información y tu editor de código sabe cómo luce todo el flujo de datos, sabe cómo lucen los objetos, entonces los editores de código que soporten TypeScript tienen una gran cantidad de ayudas en el momento de escritura. Luego te permite crear un código estandarizado. Es decir, todo tu equipo de trabajo, todas las personas que estén trabajando contigo o inclusive tú mismo en un futuro vas a poder leer y comprender más fácilmente cómo luce y cómo trabaja tu código. Es decir, vas a tener claramente qué información es la que recibe una función, qué argumentos son los que retorna algo, no retorna nada, cómo luce ese valor de retorno. En fin, hay muchas cosas que no tenemos ese equivalente en JavaScript, a menos de que seamos muy buenos y muy útiles, con nuestra documentación o tratar de recordar muy bien cómo funcionaban las cosas. Luego funciona muy bien con librerías y otros frameworks. A pesar de que estos están escritos puramente en JavaScript, con los archivos de definición tenemos casi, no lo mismo, pero tenemos casi todo el poder que nos ofrece TypeScript en librerías que no fueran escritas en TypeScript. Ahora, no todo es color de rosa, como les venía diciendo. Vamos a empezar a hablar un poco sobre las principales desventajas de TypeScript.
Primero, la curva de aprendizaje es mayor que JavaScript. No es que sea especialmente complejo aprender TypeScript, pero desde luego no es común que ustedes vengan de JavaScript y de repente pongan algún tipo. Que no es normal ver eso en JavaScript, por lo que hay cierta curva de aprendizaje. Nuevamente, esto a la vez es una ventaja y una desventaja. No es, bueno, hay que invertir tiempo para aprender TypeScript. Para empezar, solo necesitas conocer JavaScript y eso es lo bueno, pero en el fondo ustedes van a tener que chocar o van a chocar con algún tipo de dato que ustedes no saben qué es, qué tipo de dato ponerle. Y eso conlleva a, digamos que cierta frustración. Luego tenemos un sistema de tipos algo complicado. Precisamente esta es su principal desventaja, que eso es lo que les mencionaba un poquito al final del punto anterior, que es el tipado fuerte. Es decir, es tan fuerte y ustedes pueden hacerlo inclusive más estricto, pero esto puede ser una frustración para muchas personas, ya que nos obliga a estar anotando los tipos de todo. Nuevamente, en las últimas versiones de TypeScript, en el tsconfig, que es el archivo de configuración de TypeScript, ya viene por defecto de que todo tiene que tener un tipo. Es decir, si TypeScript no lo logra inferir de manera automática, entonces se va a quejar. Les va a decir, ok, ¿quieres que este argumento, qué tipo de dato es? ¿Es un número, es un objeto, es una función? ¿Qué tipo de dato es lo que me quieres recibir aquí o lo que me quieres mandar acá? Y si TypeScript no lo logra inferir, se va a quejar. Cosa que no es mala, pero igual puede caer en frustración cuando nosotros no sabemos qué tipo de dato ponerle. Nuevamente, en el peor de los casos, se le puede establecer el tipo any, pero el tipo de dato any es algo que nosotros no deberíamos de utilizar en TypeScript. Para mí es un comodín temporal hasta que sepamos qué tipo de dato es el que vamos a recibir exactamente. Otra cosa, se debe compilar, entre comillas, transpilar. TypeScript no es soportado directamente por los navegadores web o no es soportado por, digamos que el entorno usualmente donde vas a trabajar en TypeScript usualmente no es soportado con ciertas excepciones. ¿Ok? Hay ciertas excepciones a la regla porque, por ejemplo, si estás trabajando con Angular o estás trabajando en Nest o estás trabajando en React y ya lo configuraste para que utilizara TypeScript, entonces ahí te ahorras muchos pasos. Pero por lo general, en navegadores web no soportan TypeScript de manera nativa, por lo cual hay que traducir el código. En fin, esto añade un paso más al trabajo normal. No es complicado, pero sin embargo, sí es un paso más que hay que hacer. Pero por supuesto se puede automatizar utilizando Webpack o utilizando el TSC --watch, que es para estar pendiente de los cambios, o utilizar paquetes de NPM, Grunt, Webpack, bueno, ya lo había mencionado, entre otras cosas. Entonces es relativamente fácil, se puede programar para que se haga todo de manera automática, pero nuevamente ustedes van a tener que hacer esa configuración y esto no es del todo agradable a las personas que están trabajando en JavaScript, que simplemente escriben la línea de código, lo ejecutan en el navegador web y se acabó el asunto. En TypeScript hay que hacer ese paso extra. En fin, tenemos los archivos de definición, los .d.ts, que estos ayudan a expandir por decirlo así, el rango de visión de cómo funcionan las librerías que no están escritas en TypeScript propiamente, pero es muy raro de que si está escrita en JavaScript que no tenga el archivo de definición. Casi que existe archivo de definición de todo, pero si ustedes se llegaran a encontrar una que no tiene el archivo de definición, entonces van a sentirse trabajando en TypeScript con JavaScript porque van a estar definiéndole any a todo y no tienen la documentación a la hora de escritura, entonces se va a sentir como, ¿para qué estoy usando TypeScript si de igual manera no tengo ningún beneficio aquí? Entonces ese es otro punto, pero nuevamente es muy raro que ustedes se encuentren utilizando librerías que no tengan mínimo el archivo de definición. Y otro que es el más peligroso a mi parecer, que por eso lo dejo de último para hablar un poco más al respecto, es una falsa sensación de seguridad. Recuerden que estamos en las desventajas de TypeScript. Esta falsa sensación de seguridad es porque como todo le estamos poniendo de un tipo estricto, esto no quiere decir de que si ustedes, por ejemplo, dicen que la respuesta de una petición HTTP luce de esta manera, entonces TypeScript va a pensar, ok, luce de esa manera. Pero puede ser que no sea exactamente esa respuesta, que ustedes lo tiparan mal o que la data de retorno cambió. Entonces, TypeScript no tiene manera de saber eso y va a presentarles los errores a la hora de ejecutar su aplicación. Otra cosa muy común es que ustedes digan, ok, voy a llamar esta función y esta función debe de recibir un número.
pero yo lo estoy mandando desde donde sea que lo consuma. Por ejemplo, digamos que están en el HTML y mandan a llamar a la función y ustedes le mandan accidentalmente un string, ¿ok? Pero por alguna razón, no por alguna razón, usualmente al inicio nosotros pensamos cuando estamos trabajando en TypeScript en sus primeros pasos, pensamos de que por decir que la función va a recibir un argumento de tipo número, va a hacer la transformación a tipo número, y no es cierto. Si ustedes le mandan, por ejemplo, propiamente un número a una función que espera un string, en la definición y el uso o en el scope del uso de ese parámetro o argumento, TypeScript va a pensar que es un string y ustedes van a pensar de que todo está bien. Pero cuando se pongan a ejecutar el código y le están mandando un tipo de dato que no es, pero TypeScript por alguna razón lo aceptó porque ustedes le pusieron algo de tipo any o no era posible determinar el tipo de dato que venía en ese momento, entonces van a tener esos inconvenientes que son los mismos inconvenientes que ustedes tienen en JavaScript, pero nuevamente, da esa falsa sensación de seguridad. Trabajar en TypeScript no hace tu código infalible a los errores. Simplemente te va a ayudar mucho a la hora de escritura y te va a asegurar que por lo menos lo que tú definas con los tipos los va a respetar hasta donde sea posible. Nuevamente, para empezar a cerrar ya este podcast, entonces, ¿uso o no TypeScript? Bueno, primeramente, en proyectos muy pequeños, aquí me gusta la expresión que pone, que dice que en proyectos muy pequeños usar TypeScript puede ser como matar una mosca a cañonazos, o como en otros casos sería como tratar de matar una mosca con una bomba atómica, una cosa así, pero hasta donde sea posible yo prefiero trabajar con TypeScript. A menos de que sea realmente algo súper pequeño que nadie más va a utilizar, prefiero utilizar JavaScript propiamente. Pero TypeScript, la verdad, ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando estás trabajando en grupos. Si ya son 2 personas o si tú vas a dejar de trabajar en un proyecto y lo vas a retomar meses después, no hay nada más agradable de que TypeScript te ayude a recordar cómo es que funciona tu código. Ahora, no tengo manera o tantas palabras para explicarles a ustedes cuántos beneficios hay de trabajar en TypeScript, especialmente si ustedes le van a dar mantenimiento a su código 2 meses después, o si va a pasar un lapso de tiempo para que ustedes después regresen a seguir trabajando en ese código. TypeScript les ayuda muchísimo a recordar cómo es que funciona toda su aplicación, cómo funciona cada una de las piezas de código que ustedes escribieron. Y no digamos si están trabajando con un equipo de 2 o más personas. Entonces, automáticamente vas a saber cómo funciona el código de los demás y eso, la verdad es que no tiene precio. Caso contrario, si ustedes estuvieran trabajando únicamente en JavaScript, van a tener que irle a hablar al tipo, preguntarle qué argumentos son los que funcionan o peor aún, meterse en las funciones propiamente escritas por ellos y tratar de comprender qué diablos fue lo que hizo esa persona ahí. Pero si nosotros tenemos un tipado estricto, nuevamente sabemos qué información regresa, cómo lucen sus argumentos, qué puedo hacer con eso. Nuevamente, hasta donde sea posible, yo trato de usar TypeScript en mis proyectos. Más de uno me va a decir, bueno, pero tienes muchos cursos donde pues enseñas básicamente JavaScript. Sí, porque JavaScript es un estándar y hoy en día, pues saber JavaScript es requerido para ser un desarrollador frontend, inclusive para un backend. Digamos que el backend no es tan obligatorio saber JavaScript porque hay muchas personas allá afuera que pueden desarrollar sus backends súper robustos en muchas otras tecnologías que no es JavaScript. Pero en el frontend prácticamente es un monopolio. Si tú quieres hacer tu aplicación, vas a tener que utilizar JavaScript. Bueno, con ciertas excepciones. Siempre hay excepciones a la regla, pero JavaScript es el lenguaje predominante en la web. Y eso quiere decir que si ustedes están trabajando en aplicaciones grandes, porque originalmente JavaScript nació como para hacer validaciones pequeñas en formularios y añadir cierto dinamismo a las páginas web que eran generadas en el lado del servidor por algún lenguaje de programación, digamos, más robusto. Pero hoy en día tenemos aplicaciones gigantescas escritas en JavaScript y si utilizamos esas aplicaciones o les tratamos de dar mantenimiento y no estamos usando TypeScript, vamos a tener que sentarnos y tratar de estudiarla y simplemente para saber cómo funcionan las cosas. Nuevamente, mi consejo sería de que tú aprendas TypeScript y poco a poco lo trates de aprovechar. No te digo que TypeScript es la octava maravilla del mundo, pero la verdad es que ayuda muchísimo al desarrollo de cualquier aplicación en la cual estés utilizando JavaScript. Nuevamente, no te voy a obligar a que uses JavaScript, es una preferencia personal.
Así como les dije, yo soy partidario de utilizar TypeScript hasta donde sea posible. Sí, tiene sus desventajas, sí, tiene sus inconvenientes, sí, puede ser un dolor de cabeza, sí, puede ser un estrés a la hora de especialmente poner tipados en los cuales ustedes no saben qué es el tipo de dato que recibe. Sí, eso es lo más dolor de cabeza que tiene TypeScript, pero créanme, es mucho más tedioso tratar de encontrar el error en algún código, especialmente si ustedes no lo escribieron, simplemente porque no saben qué tipo de dato era el que tenían que mandar y ya no funciona la aplicación como ustedes esperaban. Eso puede llevar a muchas horas de estrés, peores que el estrés que te va a dar TypeScript. Y nuevamente, si ustedes están trabajando con información que viene de algún endpoint, poder tener todo el tipado y todas las interfaces, eso es súper útil y agradable de trabajar con TypeScript. Sin contar de que si esas API cambiaran en el día de mañana, cosa que la verdad no es tan común, no debería ser común que las API cambien tanto. Pero cuando suceden, ustedes van a desear haber trabajado con TypeScript para que les ayude a identificar en todos los puntos de su aplicación que ustedes tienen que cambiar. No importa qué arquitectura estén utilizando, cuando la API cambia, ustedes van a tener que hacer cambios en su aplicación y dependiendo de qué tan qué tanta calidad tiene su desarrollo, van a tener que hacer unas modificaciones o muchas en varios archivos. En fin, eso era todo lo que quería hablar por la parte de TypeScript. Espero que les haya gustado. Por lo menos el podcast está destinado a que prueben TypeScript. Si ustedes están desarrollando en React, prueben TypeScript en React. La verdad es que ayuda muchísimo. Si ustedes notaron, no hace mucho liberé mi curso de React Native con TypeScript y eso ayuda enormemente a que ustedes sepan fácilmente cómo lucen los componentes, qué atributos son los que reciben los componentes y cuando ustedes tienen argumentos o propiedades que tienen nombres muy largos, o quieren saber cómo era que se escribía tal cosa, ahí ustedes van a decir, oh, qué bueno trabajar con TypeScript, porque TypeScript no se le olvida y no se le va a olvidar cómo luce los argumentos y las propiedades que los objetos van a recibir. Y eso ayuda enormemente. Bueno, eso era todo lo que quería hablar. Traten de utilizar TypeScript en sus proyectos, por lo menos pruébenlo y van a darse cuenta de lo que yo les estoy diciendo en este podcast. Nuevamente, no tomen tan en serio todas mis opiniones porque nuevamente yo estoy inclinado a trabajar con TypeScript. Me encanta trabajar con TypeScript. He pasado frustraciones con TypeScript, efectivamente. Pero la verdad es que cuando ustedes lo escriben de una manera estricta y un tipado, pues, lógicamente estricto, van a darse cuenta de muchos errores que hubieran sucedido si ustedes hubieran estado trabajando en JavaScript. Eso sería todo por este podcast. Espero les gustara y nuevamente gracias a todos ustedes por escucharme. Para las personas que están manejando y llegando a su trabajo, espero que el podcast haya sido lo suficientemente largo para acompañarlos todo el transcurso de su camino. Y para las personas que me están escuchando desde otro lugar que no es el carro, pues igualmente un saludo a todos ustedes. Pasen una bonita semana y nos vemos en el siguiente episodio de Detalles. Hasta la próxima.